América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos. Yo soy Neri Paredes, gracias por acompañarnos en una emisión más. Antes de comenzar, los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. La exposición El sueño inmersivo de Van Gogh llega hasta El Salvador para ser exhibida del 25 de marzo hasta el 23 de abril. Países celebran el Día de la Poesía con diversas actividades. Además, conoceremos sobre las celebraciones en el mundo por el equinoccio de la primavera, fenómeno natural en el que el día y la noche presentan las mismas horas de luz y oscuridad. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más, hoy aquí en Somos, y yo les invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, @SomosTelesur. Escríbanos, ya lo saben, cualquier sugerencia, cualquier comentario, y con mucho gusto les vamos a responder. Nos damos una breve pausa, ya comenzamos. Arrancamos nuestro recorrido cultural y les quiero comentar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH de México, reportó un nuevo hallazgo de una cámara funeraria. Esto ocurrió durante los trabajos del Tren Maya en la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas. Les cuento que el descubrimiento se registró en las tareas de salvamento arqueológico del programa de mejoramiento de zonas prehispánicas. Se trata de dos entierros. El primero se presenta en una posición boca arriba y está orientado hacia el norte, algo habitual en las antiguas costumbres funerarias del Palenque, Chiapas, en el México actual. El segundo corresponde a los restos óseos de una mujer, la cual se cree que fue enterrada en otra parte de la cámara, y en un evento de reapertura sus restos fueron reacomodados en este lugar. También fue hallado un cráneo como parte del segundo enterramiento, del que se sigue haciendo análisis para lograr su identificación. Y de México nos vamos a Cuba, en donde celebrarán la 8ª edición del Festival Havana World Music del 23 al 25 de marzo, con importantes muestras que fusionan ritmos musicales de todo el mundo. Y es que el evento se realizará en la Fábrica de Arte Cubano, la FAC, en La Habana, y contará con la participación de bandas provenientes de Países Bajos, Noruega, Italia y Colombia. Por la parte de Cuba se presentarán Telmaris, Brenda Navarrete, Axé y Síntesis. La programación es una propuesta diseñada para que el arte local se fusione con jazz, hip hop y música electrónica y contemporánea, brindando con esto una muestra con el resultado final en colaboración con la empresa de grabaciones y ediciones musicales, el Ministerio de Cultura de Cuba y el Instituto Cubano de la Música. Y en este abril de 2023, La Habana Vieja será la sede de la 27ª edición del Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos 2023. Les cuento que el Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos, Habana Vieja en Movimiento, es organizado por la compañía Danza Teatro Retazos de Cuba y se realizará del 21 al 23 de abril. El evento, conocido también como El Callejero en esta edición, su sede principal será La Habana Espacios Creativos y tendrá su fase de inscripciones hasta este 10 del referido mes. Los interesados deberán enviar una ficha técnica con sus propuestas danzarias de un máximo de 10 minutos de duración, las cuales van a ser evaluadas por el comité organizador. Les cuento además que en esta 27ª edición, además de retomarse la presencia de compañías internacionales provenientes de Colombia, Ecuador y México, se mantienen los talleres y clases magistrales en los espacios libres de participación. La 60ª edición del Festival de la Trova Pepe Sánchez concluyó sus actividades con la entrega de reconocimientos por los 50 años del movimiento que revitalizó a este género musical. Y es que la ceremonia tuvo lugar en el Salón de los Vitrales de la Plaza en la Revolución Antonio Macedo, en Santiago de Cuba. Durante el encuentro se hizo la entrega de los reconocimientos a los músicos y a cultores, esto en celebración del 50 aniversario de este movimiento que homenajeó a José Pepe Sánchez, quien es considerado uno de los precursores del bolero. Se anunció además que en el acto de clausura en la edición número 61 del Festival de la Trova se hará en tributo al guitarrista y trecista cubano Pancho Amat, merecedor por supuesto del Premio Nacional de Música.
Hoy 21 de marzo se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual fue proclamado en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fecha significativa se promulga en recuerdo de la masacre de Sharpeville en Sudáfrica, que ocurrió el día 21 de marzo de 1960, cuando la policía de esta ciudad abrió fuego contra una manifestación pacífica que protestaba contra el apartheid, sistema de leyes racistas que fue impuesto por el gobierno de ese entonces. La discriminación suele entenderse como un conjunto de actitudes y de comportamientos negativos hacia el individuo debido a su pertenencia étnico-territorial. Según estudios y análisis de especialistas, aunque parezca que se está rompiendo el silencio sobre la discriminación, el racismo sigue siendo un tabú en la sociedad global. Recientemente, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, recibió comentarios discriminatorios tras hacer uso de un helicóptero y como un medio de transporte aéreo y garantías de seguridad para llegar a su residencia. Y precisamente la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, en conmemoración del Día contra la Discriminación Racial, publicó en su cuenta en la red social Twitter el siguiente mensaje: hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, elevo mi voz de manera insistente para que el racismo y la falta de respeto por la diferencia no sigan arrebatándole la dignidad a ninguna persona. Continuamos con más información cultural. Les quiero platicar que la exposición El sueño inmersivo de Van Gogh en la capital de San Salvador se llevará a cabo del 25 de marzo al 23 de abril. Y es que la primera exposición inmersiva que llega a El Salvador rinde homenaje al pintor neerlandés Vincent Van Gogh, esto tras un éxito rotundo en diferentes países de Latinoamérica como Guatemala y Argentina. La experiencia inmersiva cuenta con más de 200 obras de prestigiosas colecciones en museos de todo el mundo. La muestra además consiste en dar a conocer sobre el artista y su obra. El sueño inmersivo mezcla elementos audiovisuales, recreaciones de pinturas, decorados especiales, junto a otros sentidos como el tacto y el oído para lograr con esto una experiencia multisensorial. En el marco de conmemorarse los 40 años del retorno de la democracia argentina, se desarrolla el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 en su capital, Buenos Aires. Y es que el evento, que se realizará hasta el 24 de marzo, cuenta con la participación de más de 950 organizaciones de derechos humanos, sociales, académicos y gubernamentales. Los asistentes trabajan en 24 comisiones temáticas en 4 sedes de manera simultánea. Este Foro Mundial de Derechos Humanos, considerado como el mayor encuentro internacional de activistas, tiene inscritos a unas 15,000 personas y un aproximado de 1,200 actividades que están planificadas. Resaltan los principales temas a tratar: comunicación y derechos humanos, políticas de memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición, así como derechos a la identidad, entre otros tantos ejes. Y también en Argentina, la 8ª edición del Festival Lollapalooza Argentina 2023 concluyó sus jornadas luego de 3 días de intensa programación. Y es que el Festival Lollapalooza es un evento internacional masivo en el cual se presentan bandas y artistas de reconocimiento mundial. Durante los días del encuentro se presentaron más de 100 artistas de diversos géneros musicales, entre los que destacan el trap, el rock, el pop, el indie, entre otros géneros. Según los reportes de los organizadores, el Festival Lollapalooza Argentina 2023 tuvo una asistencia de al menos 330,000 personas, superando así ediciones anteriores. Para quienes no pudieron adquirir las entradas, a varias empresas patrocinantes se encargaron de transmitir algunos de los conciertos vía streaming. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos. De hojas por escribir, forrando la casa de adentro hacia afuera. Las niñas pintaron sus propios signos en 3 niveles biológicos: hongos, vertebrados y sueños. Mientras, yo dejaba atrás a mi madre,
La envolví entre sábanas recién lavadas, con flores humedecidas en alcohol. Arrojé su cuerpo. Alguna cisura debió atajarlo. Cuando volví, solamente encontré un cuarto de espejos, un erizo dibujado con tiza y brotes de enredaderas en cada esquina. Cerré los ojos, sin dejar de escribir. Continuamos con más información cultural y les quiero platicar que este martes 21 se conmemora el Día Mundial de la Poesía, esto como expresión, identidad y expresión también lingüística de la humanidad que da la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. La fecha fue acogida por la UNESCO durante la Conferencia General número 30 en París en el año 1999. El Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, también para revivir tradiciones orales, promover la lectura y la escritura. La celebración busca restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas como la pintura, la música, la danza y el teatro. La poesía además es un género literario que ha permitido a los pueblos del mundo transmitir sus ideas y sus sentimientos, empleado para ello un lenguaje lleno de metáforas y de belleza, generalmente expresado en prosa y en verso. Y en el globo entero, en cada lugar, calle o en escenario se disponen las voluntades para celebrar el Día Mundial de la Poesía. A propósito de la ocasión, varios libros de Federico García Lorca son resguardados y en Venezuela se esperan movilizaciones y recitales. Veamos. Los festejos de la Fundación Federico García Lorca en España por el Día Internacional de la Poesía lo hizo con el depósito de un legado in memoriam del poeta de Granadas en la Caja de las Letras número 1703 que resguarda el Instituto Cervantes en Madrid. El simbólico acto que se llevó a cabo en la antigua cámara acorazada de la sede de la referida sociedad contó con la presencia de Laura García Lorca, sobrina del autor y representante oficial. Entre los libros que integran el tesoro literario destaca una primera edición del primer volumen que publicó en 1918 el poemario Impresiones y Paisajes. Además de los escritos de García Lorca, en el depósito se encuentra una edición manuscrita que el Cervantes encargó a 20 poetas de El Diván de Tamarit. Tras la ceremonia, varios poemas de Federico fueron recitados por estudiantes madrileños. Con motivo de la fecha, también se organizó un recital literario en las distintas lenguas cooficiales que cohabitan en España en el Teatro de la Abadía, en una celebración de la diversidad y riqueza de la poesía española, escrita en sus distintas lenguas. Otra de las iniciativas pautadas para esta jornada es la de la editorial Ópera Prima, quien pidió a la ciudadanía que enviara poemas por la paz y contra la guerra para una antología que se publicará el próximo otoño titulado Aldea Poética 7, no es no a la guerra. A propósito de la fecha, en Venezuela prepararon varias acciones culturales como la marcha en humor y amor en Caracas, así como un recital llamado Poesía Nuestra de cada día en la misma ciudad. Es por ello que el movimiento Aquiles Nazoa organizó por segundo año consecutivo la denominada Marcha de la Poesía de Caracas con el lema En humor y amor. La convocatoria hará un recorrido turístico patrimonial a las 14 horas local, que incluye espacios no convencionales para el arte y la cultura, así como los propios que recuerdan los monumentos relacionados con la literatura como oficio y el de las palabras como herramienta de construcción liberadora. A estas programaciones se suma el recital Poesía Nuestra de cada día en los jardines de PDVSA La Estancia en horas de la tarde y con la participación de varios hacedores de este género literario, que fue inscrito por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO un 21 de marzo, pero de noviembre de 1999, con el propósito de destinar un lugar global, consagrar la palabra esencial y reflexiva sobre el día a día de la humanidad. Nos vamos a una pausa, pero antes les dejamos con un poema recitado por el escritor Cristian Castro Silva desde Perú, y al regreso vamos a conocer sobre las celebraciones en el mundo por el solsticio de primavera. Vamos y volvemos. Hola, ¿qué tal? Soy el escritor Cristian Castro de Perú y voy a leerles el poema Yo te veo, yo te miro. Yo te veo, yo te miro y te siento cada vez que respiro. Yo te veo, yo te miro y te quiero siempre con cada latido. Yo te veo, yo te miro, pero estás tan lejos, amor mío. Yo te miro y te sonrío y siento que esto ya no tiene sentido. Yo te miro y te sonrío, pero no soy más que una mancha en tu destino.
que mirarte y observarte, y nada más que ilusionarme, que mirarte y observarte, y en silencio poder amarte, que soñarte y no tenerte, a veces solo desearía la muerte, que soñarte y no tenerte, y odiarme por quererte. Los países del hemisferio norte celebran el equinoccio de la primavera, este fenómeno natural en el que el día y la noche presentan las mismas horas de duración y la oscuridad. Durante estos días, lugareños y turistas visitan los sitios arqueológicos más emblemáticos de todo México. Veamos. La pirámide maya, Kukulcán en Chichén Itzá, la serpiente emplumada en el complejo de Teotihuacán, la zona arqueológica de Cholula, el Monte Albán y la zona arqueológica de Sibilchantún son los sitios arqueológicos más visitados anualmente el 20 de marzo durante las celebraciones de primavera. Lugareños y turistas, en gran parte, se visten de blanco y se reúnen para subir los 365 escalones de la pirámide de la serpiente emplumada. Esta estructura, con la puesta del sol, se produce un efecto de luz y sombra y refleja una serpiente que desciende sus escalinatas. Todos suben y levantan los brazos al cielo para absorber energía suficiente para todo el año. La zona arqueológica de Cholula, Otlachihuel, Tepet y sus alrededores se preparan los días previos a la ceremonia, con chirimías y tambores inspirados en los sonidos prehispánicos. También destaca la ruta a Quetzalcóatl, a cargo del ballet folclórico de la Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En Yucatán, la zona arqueológica de Vilchantún, la puerta del antiguo templo maya llamado Templo de las Siete Muñecas, se ilumina con los rayos del sol y por instantes el disco celeste queda al centro de la puerta y crea un fenómeno de luz y sombra en la fachada poniente. En México, estas estructuras son más visitadas durante los equinoccios, sobre todo en primavera, por el final del invierno, por ser un momento ideal para la siembra y la cosecha y para recibir energías positivas. Ahora les invito a que visitemos algunos países del Oriente Medio en donde es tradicional y además oficial una celebración con más de 3000 años de antigüedad. Tiene varias formas de ser pronunciada según la lengua. Les hablamos de Nauruz, Neuroz, Neuruz, Noruz o Norouz. Veamos. El Nowruz corresponde al principio del año del calendario persa. También es el inicio de la primavera y la renovación de la naturaleza. Se celebra principalmente en Irán, Afganistán, Albania, Azerbaiyán, Kazajistán, Kosovo, Kirguistán, entre otros países. Asimismo, en otros lugares con enclaves persas como India y Turquía. Algunas comunidades lo celebran el 21 de marzo y otras el día del equinoccio de primavera, el 20, el 21 o el 22 del mismo. La mayoría de las celebraciones de Nowruz tienen sus raíces en la religión zoroastriana, surgida en Irán hace unos 3000 años, una doctrina anterior al cristianismo y al islam, cuyas ceremonias se centran en la comunidad, la familia y el respeto por la tradición. El Nowruz marca el inicio de un nuevo ciclo que comienza con reuniones entre familiares, amigos y vecinos, quienes intercambian regalos y se rodean de abundante comida. Sobre la mesa se colocan 7 objetos o frutos cuyo nombre empieza en persa por la letra S. Estos representan el renacimiento, la salud, la alegría, la prosperidad, la felicidad, la paciencia y la belleza. Se incorpora también una sagrada escritura, un espejo y un envase con peces de colores, garantía de buena suerte. Otro de los rituales son las danzas tradicionales y el Festival del Fuego y la limpieza profunda del hogar. Estos días son propicios para encender hogueras y cantar en compañía de Allifirus, un personaje de cara negra que baila al ritmo de los tambores y las panderetas.
Y en este Día Internacional de la Poesía y también Día Internacional contra la Discriminación Racial, nos vamos a despedir con la adaptación del tema Nací en Palestina, el cual es interpretado por la cantante, música y arreglista tunecina Emel. Con esta pieza musical nos mantenemos solidarios con la causa palestina y con su pueblo que resiste la pérdida del hogar y de sus derechos humanos básicos. Ya lo saben, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde. Nací en Palestina, nací en Palestina.